Lo dijo en la primera hora. Hernán Ulloa Ordóñez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ya está conectado con nosotros de forma telemática. Doctor, bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Coincido con su comentario. Quito realmente es un lugar muy hermoso. Aquí tienen un guayaquileño realmente que se ha enamorado de la capital. Qué bueno, doctor, sí. Quito tiene esta particularidad. Bueno, a ver, entremos en materia, doctor. Esta semana se emitió una sentencia por parte de la Corte Constitucional que uno entendería es lo que faltaba para comenzar a buscar una solución a un conflicto que comenzó en febrero, cuando renunció la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Conflicto sobre la sucesión de la doctora Maldonado, que provocó un pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dicho que debe comenzar el proceso para designar al delegado de la Corte Nacional de Justicia, que a su vez, por norma constitucional, debe presidir el Consejo de la Judicatura. Mi pregunta es, ¿fueron ya notificados como Consejo de la sentencia o de la comunicación de la Judicatura? ¿Cómo se está manejando esto a nivel de procedimiento, doctor? Tenga la bondad. Muchas gracias, Fabricio. Nosotros hemos sido legalmente notificados con la sentencia de la Corte Constitucional por ese mismo organismo, y también el día miércoles fuimos notificados por parte del presidente del Consejo de la Judicatura. Como se indica en la misma sentencia, la notificación enviada por el presidente del Consejo de la Judicatura es el mecanismo que activa la designación de la próxima autoridad que ejercerá como el presidente del Consejo de la Judicatura. A raíz de la notificación por parte del presidente del Consejo de la Judicatura, tenemos un término de 5 días para solicitar la terna al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Nosotros el día miércoles tomamos la decisión de disponer que Coordinación Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana proponga un reglamento en armonía con esta sentencia para designar a la autoridad. Es decir, estamos preparando el camino para no tener ningún inconveniente en esta toma de decisión. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. Antes de profundizar en el tema del reglamento, una vez que han sido notificados de manera formal y se ha activado este mecanismo, lo que procede es solicitar una nueva terna a la Corte Nacional de Justicia, más allá de que ustedes, como Consejo de Participación Ciudadana, ya tenían en sus manos una terna enviada previamente, misma que no se le había dado trámite, precisamente hasta conocer lo que debía resolver la Corte Constitucional. La sentencia es clarísima. Una vez que se notifique con la sentencia por parte del presidente del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación deberá solicitar una terna. Ahí no se indica o se reconoce las ternas que se han enviado con anticipación. Y yo he tenido la oportunidad de escuchar en unas intervenciones al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia que se ha referido en este sentido, y también para la tranquilidad de la sociedad ecuatoriana en general, también he escuchado que ha sido receptivo con la opinión que ha tenido el suscrito presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál ha sido esta opinión? Yo he dicho que es el momento de que se reconcilie y mantengamos las buenas relaciones que siempre han existido entre el Consejo de Participación y la Corte Nacional de Justicia, que él, como autoridad responsable de remitir una terna, es el primer filtro que se necesita para que las autoridades confluyan o abonen en la designación de una autoridad de un alto perfil. Es decir, las personas que integren la terna no pueden ser personas que estén cuestionadas a su probidad o estén cuestionados a su profesionalismo. Eso a nosotros nos complica el trabajo si va a recibir críticas de entrada, solamente con el conocimiento de los nombres. Entonces, lo pertinente para que goce de legitimidad esta terna es que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, más allá que le corresponde remitir la terna, como dice la Constitución, remitir, debería consultar al organismo colegiado al cual representa. Me refiero a la Corte, al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para que se analicen los perfiles que van a ser remitidos al Consejo de Participación Ciudadana y, por ende,
tenga esta terna mayor legitimidad. He escuchado al presidente de la Corte Nacional mencionar aquello y esto me gratifica porque seguramente el resultado va a ser designar a un presidente del Consejo de la Judicatura de alto nivel. Pero convengamos en algo, le pregunto, la norma jurídica, un poquito lo que le decía Belkis, la norma constitucional, entiendo, no obliga a que el presidente de la Corte, mejor dicho, no obliga a que la terna salga del Pleno de la Corte, sino que es atribución del presidente de la Corte. Lo que podría hacer el presidente de la Corte es tal vez socializar con los magistrados que integran el Pleno de la Corte Nacional, pero, corrígame si estoy equivocado, no es un requisito sine qua non que la terna sea aprobada por el Pleno. Termina siendo una terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Ulloa. Bueno, no lo dice, por eso estoy recalcando, la norma constitucional establece el presidente de la Corte enviará a la terna. Pero si usted se pone ya un poco a hilar fino, que no es la idea, porque no es generar más dilaciones, más conflictos, el presidente representa un cuerpo colegiado y no está diciendo usted tiene que armar la terna, dice que usted envíe, o sea, como representante del cuerpo colegiado. Esa es mi opinión. Sin embargo, para no generar polémica en el asunto, es saludable que el representante de un cuerpo colegiado pueda consultar con su pleno para que no se hable de manoseos de los nombres por parte de entidades políticas, por parte de una sola autoridad, sino que por eso digo, sería tener mayor legitimidad. Yo les pongo ejemplos. Dentro de las autoridades que les corresponde enviar la terna, también se encuentra la Asamblea Nacional del Ecuador. Y en el momento que la Asamblea Nacional del Ecuador, que también es un cuerpo colegiado, le tocó lo que le correspondió remitir sus nombres para que se incorporen como nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, a ellos le correspondió hacer un debate dentro del Pleno para socializar y decidir cuáles son los nombres que se van a incorporar en la terna. Al presidente de la Corte de la Asamblea Nacional se imaginará el problema que hubiera tenido si hubiera enviado por su propia cuenta estos 3 nombres. No, hay que consultarlos porque es el representante de un organismo colegiado. Y la Constitución del Ecuador lo que busca básicamente, si entendemos en su fondo o cuál es el sentido de la norma, es que indudablemente se encuentren representados dentro del Consejo de la Judicatura personas que de alguna forma representen a los organismos unilaterales que representan la Defensoría Pública, Fiscalía, el Ejecutivo y también a los organismos colegiados, en este caso la Asamblea Nacional del Ecuador y la Corte Nacional de Justicia. Yo le digo, aquí no hay por qué hacer polémica en lo absoluto. Ya he escuchado yo que el presidente de la Corte ha indicado públicamente que los nombres los va a socializar dentro del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y pienso que eso es lo más coherente para dar mayor legitimidad y fuerza a la designación de estas autoridades. Doctor, con lo que me está diciendo entonces, la terna que envió, esta segunda terna que envió el doctor Saquicela al Consejo de Participación Ciudadana, ¿esa terna no va a ser tomada en cuenta? ¿Cómo es el procedimiento ahí? Bueno, dentro de los procedimientos que tienen que haber en el Consejo de Participación Ciudadana, no está contemplado que se atienda a aquella terna, porque la Corte Constitucional, dentro de su sentencia, ha sido clara en que nosotros tenemos que solicitar una terna al señor presidente. Pero usted le va a devolver, doctor, perdón, ¿usted le devolvió o le va a devolver esa terna? ¿O no es necesario? ¿O no es necesario hacerlo? ¿Cómo es esto? No es necesario polemizar en esto, ni que el señor presidente de la Corte retire, ni que nosotros devolvamos, porque la idea no es faltarse el respeto ni generar incidentes en algo que no existe. ¿Por qué haber incidentes? La sentencia es clara. Una vez que el presidente de la Judicatura envía la notificación al Consejo de Participación, se activa el mecanismo de decisión. Tenemos 5 días para solicitar una terna al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Este plazo, doctor, ternas anteriores, y por esta razón yo también he escuchado al presidente de la Corte Nacional que no está haciendo ningún incidente o comentarios polémicos al respecto. Y eso valoro porque es lo que el país necesita. Necesita atravesar cualquier escenario conflictivo o polémico para entrar a ejercer como autoridades razonables en una mesa de diálogo cualquier supuesta divergencia que pueda existir en torno a esta situación que para mí tiene las reglas claras.
Este plazo de los 5 días, doctor, está corriendo. Ustedes como Consejo de Participación de manera formal todavía no han solicitado a la Corte Nacional de Justicia, a su presidente, el envío de esta nueva terna. Y esto tiene que ver con este nuevo reglamento que se ha solicitado, se prepare desde el área jurídica. Primero, dejo aclarar que es término de 5 días, no plazo. Okay. Es decir, aquí no se cuentan los días inhábiles. Entonces, si fuimos notificados el miércoles, corre jueves, viernes, tenemos lunes, martes y miércoles para solicitar la terna. Si el día de hoy o mañana el Consejo de Participación Ciudadana toma una decisión respecto del proyecto de reglamento que se va a enviar a los consejeros, ¿ok? Yo entiendo que podríamos en ese mismo acto tomar la decisión de solicitar la terna, porque básicamente lo que nos faltaría para cumplir con la sentencia de forma eficiente es tener ya un reglamento que sirva para designar a esta autoridad. Y ese reglamento está en proceso de elaboración. Precisamente este fue tema o motivo de cuestionamiento por parte de varios consejeros en el sentido de que alegaron que este no sería más que un intento de dilatar este proceso de designación. ¿Qué lectura le merece a usted? Porque ellos alegan que ya existía un documento o un reglamento base para el efecto. Es que esto no tiene ningún sentido. Usted, mire, lo que pasa es que es sencillo engañar a la opinión pública. Yo puedo decir, no, sí, aquí hay una metida de mano, no, que acá existe manipulación, acá existen las ganas de dilatar. Pero en sí, para formarnos un criterio, es necesario de forma responsable leer cómo están las cosas. Primero, la coherencia que he mantenido en torno a mis decisiones. Yo aquí ante Fabricio, ante usted, he estado en momentos atrás, en mi primera terna, en la segunda terna, y ¿qué he mencionado? Vamos a esperar la sentencia de la Corte Constitucional para que nos establezca las reglas claras y podamos avanzar con la designación de esta autoridad. ¿Por qué razón? Por defensa de la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. Esas palabras fueron recogidas por la Corte Constitucional en su sentencia y por esa razón, a pesar de que reconoce que debería haber ejercido provisionalmente el doctor Román la presidencia de la Judicatura, establece, para no afectar la institucionalidad, que continúe ejerciendo el doctor Fausto Murillo. Entonces ya existen reglas claras, pero no voy a contradecirme en lo que he mantenido durante los meses atrás. Ya hay una sentencia, reglas claras y hay que avanzar. Aquí es falso que se pretenda entorpecer el proceso, hay que simplemente preparar el camino. El reglamento al que se refiere la consejera Almeida, que realmente tiene malos asesores o ella es malintencionada al hacer estos comentarios, hay un reglamento que fue creado para la designación del vocal de la fuente del Ejecutivo. Un vocal y un suplente que no existían en aquel momento. Había una ausencia definitiva de las dos autoridades. Y si usted solamente ve el artículo 4, el artículo 1, el párrafo inicial de ese reglamento al que se refiere, ¿sabe qué establece? Reglamentos para designar a la autoridad del Consejo de la Judicatura en caso de ausencia definitiva de vocal principal y suplente. Es decir, el reglamento fue confeccionado ante la ausencia simultánea de vocal principal y suplente. Por eso yo mencionaba de que era sumamente responsable primero esperar la sentencia, porque tenemos que conocer qué autoridad se va a designar. Ahora sí sabemos que de la terna no hay que designar dos autoridades como se pretendía. Ahora hay que designar una autoridad que va a ejercer como presidente de la Judicatura. Antes había el escenario de que hay que designar principal y suplente. Había el escenario de que habría que designar al suplente del doctor Román. Y ahora está claro que el doctor Román no va a ascender a principal, sino que luego de que nosotros designemos al vocal a una autoridad, esta autoridad va a ejercer como presidente de la Judicatura y el doctor Román va a ejercer como suplente. Así es lo que dice la sentencia y así es como se va a cumplir. Cualquier comentario que usted escuche dentro del Pleno, por favor, chequéelo con los reglamentos y los fundamentos necesarios, porque es un comentario malintencionado que busca desprestigiar a esta administración y, por supuesto, sacar un crédito político, porque ellos que sí representan a partidos políticos dentro del Consejo de Participación Ciudadana, son los interesados en maniobras para que una persona determinada quede como el vocal
y presidente de la Judicatura. Y eso no va a ocurrir dentro de la administración. Doctor, yo coincido con usted en el sentido de que había que esperar a la sentencia de la Corte Constitucional, porque creo que solamente así la Corte deja el camino ya allanado para cerrar esta discusión jurídica, que yo creo que se genera a partir de un error del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, cuando nombra suplente de la presidenta del Consejo de la Judicatura a un jurista de mucho prestigio como el doctor Álvaro Román, pero él no provenía de la vertiente, de la fuente de la Corte Nacional de Justicia, sino de la Fiscalía. O sea, no tenía sentido. Pero bueno, la Corte ya subsana. Pero lo que me llama la atención es que ustedes esperen a que recién se pronuncie la Corte para recién comenzar a hacer el reglamento. O sea, no adelantaron nada como para hacer las cosas rápido, porque ¿sabe qué? Han pasado varios meses. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 8 meses. La doctora Maldonado renunció el 2 de febrero. Y 8 meses el Consejo de la Judicatura no tiene presidente titular. O sea, mi pregunta es si es que, ¿por qué ustedes no adelantaron algo como para ya hacerlo rápido una vez que se ejecutaría la resolución de la Corte Constitucional, doctor Ulloa? Fabricio, entiendo su preocupación y gracias por la pregunta. Porque la razón fundamental por la que no tenemos un reglamento es porque no conocíamos cuál iba a ser la resolución de la Corte Constitucional. Entonces teníamos que esperar por prudencia para hacer el camino en la designación de esta autoridad. Porque recuerde que va a ser una designación sui generis especial. Vamos a designar a una autoridad, no principal y suplente, a una autoridad dentro de una terna. Y esa autoridad va a ejercer como presidente de la Judicatura. Por eso era indispensable tener este momento de espera para poder preparar este camino de manera reglamentaria. Ahora, por si acaso, independientemente que yo entiendo su preocupación y comentario, nosotros como Consejo de Participación hemos dispuesto que hasta el día de hoy se entregue esa propuesta de reglamento, es decir, no que se espera el día miércoles que fenece el término para solicitar la terna al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Hoy, una vez que tenga el proyecto en mis manos, entregaré a cada uno de los consejeros y consejeras para que hagan sus aportes respectivos. Y obviamente el día de mañana, a más tardar, convoque a una sesión extraordinaria para aprobar dicho proyecto. Así es como estamos siendo coherentes entre el término que se nos ha entregado y nuestras actividades para preparar este camino y que no existan inconvenientes ni irregularidades en la designación del próximo presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor, a ver, entonces el término vence el miércoles. Eso querría decir que hasta el miércoles debe estar el reglamento. Y yo me anticipo, este reglamento estará hasta el día de mañana aprobado, porque yo voy a convocar a una sesión extraordinaria, ¿ok? Así sea fin de semana, vamos a hacer el esfuerzo como consejero, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de sesionar el fin de semana para aprobar, aportar, discutir, debatir el proyecto de reglamento que ya se encuentra listo y que en las próximas horas voy a pasarle a cada uno de los consejeros y consejeras. De acuerdo, doctor. A ver, entonces, hasta mañana el reglamento, el plazo, el término para solicitar a la Corte Nacional de Justicia o al presidente de la Corte es hasta el próximo miércoles. Vamos a suponer que el próximo miércoles, ese mismo día, le envía el doctor Saquicela. Más o menos, independientemente de que usted ya tenga o no el texto del reglamento, pero en el horizonte, ¿cuánto tiempo podría tomar la designación en todo el proceso de selección del delegado de la Corte al Consejo de la Judicatura? Más o menos. El proceso de designación más o menos toma unos 40 a 45 días, ¿ok? Pero nosotros, o en la propuesta de reglamento que se está haciendo, se están acortando los tiempos de tal punto que esta designación tome 30 días o menos. Pero esto de aquí es importante tener claro. Primero se ajusta a la sentencia, porque la sentencia nos está pidiendo celeridad en la designación de esta autoridad, y es lo que vamos a cumplir y respetar de lo mencionado en la sentencia de la Corte Constitucional, primer paso. Y segundo, también es importante que los filtros funcionen, porque si lo primero que hay que hacer, y por eso exhortaba al presidente de la Corte Nacional, para que se tomen la molestia como entidad que va a proponer la terna, de revisar exhaustivamente los perfiles que nos van a proponer. Ese es el primer filtro que nosotros como Consejo de Participación Ciudadana necesitamos para avanzar de forma dinámica. Porque si existen cuestionamientos iniciales, nos va a obligar a nosotros a pedir
información varias a las instituciones correspondientes. Y eso va a tomar un tiempo. Va a tomar también un tiempo al equipo técnico. En la etapa de impugnación, ojalá los perfiles sean de tal nivel que no exista impugnación ciudadana, pero si existe impugnación hay que atender las impugnaciones. Todo eso, Fabricio, le va sumando o le va restando días a la designación. Pero en términos generales, un reglamento que estaba para designarse en unos 40, 45 días, la propuesta va para la designación en 30 o menos días. Doctor, en otro tema rápidamente, sobre el proceso de designación del Procurador General del Estado. ¿Cómo avanza el mismo? ¿Hay una fecha tentativa para contar ya con la nueva autoridad? La designación del próximo Procurador General del Estado tuvo un atraso porque dentro de la presentación de los documentos de los postulantes faltaban algunos, y el Consejo de Participación se ha tomado, obviamente, la molestia de atribución, de conformidad con lo que manda en el reglamento, en despejar las dudas que había en torno a cierta documentación. Ahora ya fue también el día miércoles aprobado el informe de verificación de requisitos, donde se aprueban y se califica a los 3 postulantes de la terna, y también ya el día lunes, entiendo, empezará a correr el término o el plazo, creo que es término, para que la ciudadanía proceda a la impugnación ciudadana. Y esto es importante porque he mencionado en todos los escenarios que la designación de las máximas autoridades es una responsabilidad compartida entre el Consejo de Participación y la ciudadanía. Para que tengamos un resultado, un producto de primer nivel, es necesario que la ciudadanía en general participe en la impugnación ciudadana. Mire el ejemplo, esto yo he mencionado en la Asamblea Nacional, y mire que los asambleístas dentro de la impugnación de los comisionados ciudadanos de selección han participado en el proceso de impugnación contra ciertos ciudadanos. Y esto lo vemos con buenos ojos, porque la ciudadanía en general, el ciudadano común, el comunicador social, el político, el servidor público, puede ser parte de este proceso. Entonces vamos a tener un resultado positivo. ¿Cuánto tiempo toma más o menos el proceso de impugnación? Permítame, la semana que viene está en la apertura de la impugnación ciudadana del tema de la Procuraduría General del Estado, y tienen ustedes la oportunidad de chequear los perfiles que se han propuesto dentro de la terna y bueno, participar en las audiencias de impugnación si corresponde. ¿Cuánto tiempo tomaría este proceso de impugnación, la resolución en este caso de los recursos, hasta contar ya con la nueva autoridad? Fechas tentativas. 2 semanas, de 2 semanas y media a 3 tendremos el próximo Procurador General del Estado. ¿Hasta 3 semanas tentativamente? Tentativamente 2 semanas y media a 3. Correcto, doctor. Ahí nos ha dado algunos plazos en el horizonte, lo que se viene con judicatura y también el tema del procurador. Gracias por su tiempo, doctor Ulloa, muy amable. Para finalizar, Fabricio, brevemente, también ya pasó la fase de impugnación de las comisiones ciudadanas de selección del Contralor General del Estado. Ya falta entregar el informe jurídico, falta nuestra decisión, viene el sorteo y tenemos comisiones ciudadanas de selección y oficialmente el inicio del concurso para designar al próximo Contralor General del Estado. Gracias a ustedes por la entrevista. Muy amable al doctor Hernán Ulloa Ordóñez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nos ha brindado información sobre el curso de estos 2 temas sobre los cuales estamos pendientes. El uno, el del Consejo de la Judicatura, que termina siendo lo más inmediato, porque además han pasado 8 meses desde la renuncia de la doctora María del Carmen Maldonado y la Judicatura está con un presidente encargado con este conflicto respecto de quién debía reemplazar a la doctora Maldonado. Finalmente lo subsanó la Corte Constitucional en un fallo que termina igualmente siendo muy polémico, muy controversial. Nos ha hablado de plazos. Ha dicho que mañana o hasta mañana estará listo el reglamento, que hasta el miércoles se enviará la comunicación al presidente de la Corte Nacional de Justicia para el envío de la terna, y cuando envíe la terna el doctor Iván Saguicela Rodas, se tomarán algo así como de 30 a 45 días para designar al delegado de la Corte al Consejo de la Judicatura, o sea, será el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Eso en ese tema. Y en lo que tiene que ver con la Procuraduría, de 2 semanas y media a 3 semanas, ya el país contaría con la nueva autoridad de la Procuraduría General del Estado. Ahí tienen, anoten los plazos. Tenemos anotados los plazos para obviamente hacer un seguimiento de este tema que nos ha señalado el doctor Hernán Ulloa Ordóñez. 7:39, voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.